Muy bien, empezamos entonces con nuestro segundo tema, que es enzimología clínica. ¿Nos escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor, sí te escucho. Muy bien. Competencia, entonces. Vamos a analizar las funciones de las enzimas. Y número 2, vamos a explicar el uso de las enzimas en el diagnóstico clínico a propósito de un caso o problema. Vamos a ver entonces los dos casitos. JS, mujer de 82 años, admitida en un hospital por presentar dolor en ambos hombros por varias horas. La historia clínica indica que 2 años antes tuvo un infarto al miocardio de pared anterior. 2 meses antes de su admisión tuvo el mismo episodio de dolor. En el examen clínico se encuentra una paciente lúcida con una presión arterial de 160 sobre 84 milímetros de mercurio y el electrocardiograma reveló datos compatibles con el infarto anterior. Durante su hospitalización tuvo reiterados episodios de dolor en el pecho y hombros que calmaban con la administración de morfina y nitroglicerina sublingual. Asimismo, se le administró en forma continua estreptoquinasa por vía parenteral. Nunca mostró insuficiencia cardíaca. Sin embargo, a los 2 meses de ser dada de alta, fallece en su casa. Durante el periodo de hospitalización, se le hicieron varias determinaciones de la actividad de creatinquinasa total y creatinquinasa isoenzima MB en suero sanguíneo. La gráfica de los resultados se muestra en la figura. El valor normal de creatinquinasa total sérica es de 40 a 200 unidades por litro y de la isoenzima MB es hasta 3 unidades por litro. Estamos mostrando aquí, miren, el gráfico que se ha obtenido durante el periodo de hospitalización de la paciente y en este lado, para el color rojo, es la escala para lo que es la creatinquinasa total y se han hecho, como dice el caso, cada 12 horas. Pues acá representa a las 12 del primer día, segundo, tercero, tercer día, cuarto día, quinto día, 6, 7, 8, 9, 10 días. Y en el lado derecho tenemos la escala para la isoenzima MB, como hemos hecho, no debe pasar de 3 unidades por litro y la total no más de 200, ¿verdad? Entonces veamos primero entonces la de creatinquinasa total, que está con líneas rojas punteadas. Aparentemente entre el día primero y segundo se ve que hay una elevación por encima de 200, pero sin embargo a partir del tercer día ha empezado a disminuir o disminuye, y el día sexto o séptimo día presenta dolor severo y alcanza un pico más o menos aquí cerca de 1000 unidades por litro de creatinina. O sea, se elevó casi 5 veces la creatinquinasa total. De ahí entonces empezó a disminuir teniendo un dolor moderado. Esto es durante su hospitalización. Pero la isoenzima MB, miren, así también, miren, el día tercero para el día cuarto se eleva un poco, parece que por encima de 3, más o menos 5, de ahí como que está normal, y justo coincidiendo con la elevación, el día 7, 8, está bastante elevado, ¿sí? Que alcanza más o menos aquí, de acuerdo a la gráfica, 22, 23, ¿sí? Y de ahí empieza a disminuir. Pero como hemos visto entonces, esta paciente aparentemente se recupera, pero después va a su casa y allí fallece. Tenemos el segundo caso. Un obrero de 29 años de edad se quejó de dolor en el pecho mientras operaba un martillo neumático en una obra de construcción civil. Como el dolor fue solo de moderada intensidad, continuó con su trabajo. Más tarde, el dolor aumentó, por lo que fue trasladado al servicio de emergencia de un hospital, donde quedó en observación. El electrocardiograma y la radiografía de tórax que le hicieron no mostraron alteración alguna. Los análisis de laboratorio mostraron un aumento de la actividad de LDH, lactato deshidrogenasa plasmática totales 6,9 microcatales por litro, ¿no? Aumento, dice. Esa elevación de la actividad persistió durante los 4 días. No apareció ninguna otra alteración física ni el laboratorio y poco a poco el dolor torácico fue remitiendo con reposo en cama. Miren, tenemos entonces 2 pacientes que ha tenido como principal síntoma el dolor de pecho.
Ambos se han hecho análisis de laboratorio diferentes. A la primera, la creatina kinasa total y su enzima MB, y a este segundo paciente, la lactato deshidrogenasa. Conocemos entonces por nuestra teoría que las enzimas pueden ser utilizadas como marcadores de daño de algún órgano, ¿no? Como concepto se ha dado que una enzima marcadora es aquella enzima que nos va a evaluar el daño de un órgano o tejido específico. Normalmente las enzimas no están o no deben estar presentes o están en cantidades muy pequeñas en sangre, porque las enzimas están ejerciendo su función en el tejido, en la célula, a nivel intracelular. Por lo tanto, no tienen por qué estar presentes en sangre. Su elevación en sangre nos indica que ha habido daño de ese tejido. Por eso se ha buscado, se ha estudiado hace muchísimos años algunas enzimas que pueden utilizarse para evaluar el daño de un tejido específico. Para el caso del corazón, se ha hecho para este paciente la creatina kinasa, pero hoy en algunas clínicas, incluso ya en nuestros hospitales como de salud, se utilizan otros análisis como la troponina 1 y la mioglobina. Ya ha quedado rezagado al tercer puesto la creatina kinasa. Ahora, cuando hay daño cardíaco o un paciente tiene síntomas de angina o dolor de pecho, se le prescribe al menos siquiera la troponina 1. Si hay dinero por parte del paciente o en el caso del Seguro Social, entonces ahí podría establecerse la evaluación de otras dos enzimas más, como la mioglobina y la creatina kinasa y su enzima MB. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son las bases bioquímicas y clínicas o que relato clínico bioquímico? Primero, miren que la enfermedad cardíaca en forma general tiene varios factores de riesgo. Y miren, lo que hemos puesto aquí, estamos viendo en el lado izquierdo, van en orden de importancia estos factores de riesgo. El primer factor de riesgo, como ya sabemos, es la dislipidemia, o sea, que estén alterados los lípidos. A veces cuando hablamos de ciertas alteraciones, entonces vamos, si las alteraciones son por encima de o por debajo de, ¿no? En este caso hay más por encima de. O sea, no hay disminución de lípidos. No hemos encontrado nunca un paciente que pueda tener menor cantidad de lípidos como los triglicéridos o el colesterol. Casi siempre, digamos, siempre es elevación. Entonces, esta dislipidemia está relacionada a la elevación de grasa, fundamentalmente un tipo de lipoproteína que se llama LDL colesterol. Ese es el que está normalmente aumentado y a veces va acompañado de una disminución del HDL, pero normalmente está elevado siempre un tipo de colesterol que se llama LDL. Ese es el primer factor de riesgo, ¿no? De todos los pacientes que sufren enfermedad cardíaca. El segundo factor de riesgo es la diabetes mellitus. Tenemos todo un caso, un capítulo, donde vamos a hablar de la diabetes mellitus desde el punto de vista bioquímico y molecular, cómo va ocasionando el exceso de glucosa el daño en el tejido, y ciertos tejidos van a verse dañados como el corazón, el riñón, el nervio, etcétera, etcétera. También es un factor de riesgo entonces para enfermedad cardíaca. Ni hablar la hipertensión arterial, el daño que hay en el endotelio, en la primera capa del vaso sanguíneo. Este también es una causa de daño cardíaco y accidente cerebrovascular. Ni hablar del tabaquismo. La gente que fuma también tiene un alto factor de riesgo para hacer enfermedad cardíaca. En realidad, esta obesidad creo que lo hemos bajado mucho, porque la obesidad debe estar acá junto con la dislipilemia, ¿verdad? La obesidad es factor de riesgo no solamente para enfermedad cardíaca, sino para un sinnúmero de enfermedades. Obviamente el número de enfermedades que están relacionadas a la obesidad es grande, ¿no? Desde el corazón, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, el cáncer, daño en las articulaciones. Bueno, se enumerar en realidad las enfermedades que están relacionadas a la obesidad es bastante grande. Pero en este caso estamos hablando de enfermedad cardíaca. El sedentarismo, lo que estamos haciendo nosotros en este momento, estar entonces sin hacer actividad física, pues les hemos dado media hora, 35 minutos. Yo prácticamente estoy sudando, transpirando de tanta actividad física que he hecho en esta media hora de descanso. Ustedes también espero que lo hayan hecho. La edad, bueno, esto está bajando, ¿no? Antes era mayor de 45 años en mujeres, ¿no? Perdón, en varones, y 55 en mujeres. Y
obviamente, mucho de la enfermedad cardíaca tiene una herencia genética, ¿sí? La historia familiar. Entonces, frente a todo esto que tenemos como factor de riesgo para enfermedad cardíaca, debemos buscar un tipo de prevención para evitar, así podemos tener un tipo de herencia, ¿no? La primera es la dieta mediterránea. ¿Cuál es esa dieta mediterránea? Un énfasis, abundar en vegetales, frutas y cereales, sobre todo vegetales y frutas, full vegetales. Todas nuestras comidas, tanto de la mañana como del mediodía, el desayuno y el almuerzo, deben, dice, ir acompañados de una buena cantidad de vegetales para poder disminuir el consumo de carbohidratos. Eso es lo que tenemos que hacer, pero bueno, parece que a la gente no le gustan mucho los vegetales, ¿no? Prefieren comer bastante carbohidratos como papa, arroz, pero hay que tratar de hacer eso. Lo otro, para la prevención, y en algunos casos hemos escuchado que es imposible, es la actividad física, ¿no? Movimiento, ya no se habla incluso de actividad física ahora, se habla solo de muévete, ¿no? Bájate de tu cama, haz un movimiento, ponte a bailar, pero haz algo de movimiento. Nadie está diciendo que vayan al gimnasio, ahora están cerrados los gimnasios, pero hay que tratar de hacer actividad física. Dejar de fumar, se lo están haciendo, el tabaco es un factor de riesgo, hay que moderarse con el alcohol, ¿no? A la gente le gusta tomar todos los fines de semana, son alcohólicos, el alcohol causa mucho daño. Vamos a ver entonces en un capítulo que se llama Siendo Bioico, justo tenemos la explicación qué ocasiona el alcohol a todo nivel, tanto celular, tisular, orgánico y a nivel del organismo humano. Y obviamente a partir ya de los 35, 40 años, a tratar de hacer una evaluación médica para ver si hay algunos factores de riesgo. Mínimo, siquiera dice hacerse a partir de 40 cada año la glucosa y un perfil lipídico, donde vamos a medir los tipos de colesterol, el LDL colesterol, el VLDL colesterol, el HDL colesterol y los triglicéridos. Eso siquiera tenemos que hacernos, dice, a partir de los 40 una vez al año, mínimo. ¿Listo? Entonces, estos son entonces los factores de riesgo y cómo podemos prevenir. ¿Cuáles son los síntomas de enfermedad cardíaca? Miren, el principal síntoma es el dolor de pecho, que llamamos angina. Esto puede ser leve, moderado o severo o grave. No existe, no existe, por favor, preinfarto. Muchas veces el cardiólogo o el médico que está de turno le dice, bueno, ha tenido preinfarto. Eso es para no alarmar a veces a la familia, ¿no? Porque usted dice infarto y podría provocarle en ese momento el infarto de verdad y se va a la tumba. Entonces, pues, mire, usted ha tenido un preinfarto, tiene que cuidarse, pero ese es desde el punto de vista sociológico, psicológico, ¿no? Pero en realidad lo que tiene el paciente es un infarto. Si se ha salvado, puede ser leve a moderado, porque los graves generalmente terminan con la muerte, ¿eh? Entonces, ese es el principal síntoma, ¿no? Entonces hay una sensación, como podemos decir, opresiva del pecho. En los casos severos, cuando la gente se ha salvado de un infarto grave, bueno, siente mucho dolor en el pecho y una opresión. Algunos pacientes incluso para poder explicar, porque cada uno tiene la forma de explicar el síntoma, dice, he sentido como que tenía un elefante a un solo pie encima de mi pecho. Como que un elefante estuviera de puntita con un pie en mi pecho que no podía ni moverme, nada, ¿no? Entonces, es lo que cuenta el paciente, ¿no? Porque dice, quiero explicar a mi médico cómo es esta sensación de opresión, ¿no? Entonces, hay que tomar atención en ello porque como que no se puede ni mover el paciente con tanto dolor y tanta presión, ¿listo? A veces el dolor se puede trasladar hacia el cuello, ¿no? La mandíbula, hacia el hombro, tanto derecho izquierdo, y sobre todo, miren, en el brazo izquierdo. ¿Listo? O en otros casos también puede haber pinchazos en el pecho, ¿no? Y parte del hombro izquierdo. O en otros hay falta de respiración, ahogamiento, fatiga y se nota claro las palpitaciones. Entonces, obviamente, la gravedad de la enfermedad no está relacionada con el síntoma, es decir, yo me duele poquito y me voy a salvar, ¿no? Podría ser grave. O de pronto el que siente mucho dolor podría de pronto ser un infarto, un infarto. Eso que no nos debe engañar, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos son los síntomas que tienen los pacientes en general. Otros pueden llegar a tener un poco de calor en la piel cuando empieza la angina. O incluso muchas veces
la enfermedad se manifiesta de manera clara cuando uno ha consumido una comida abundante y sobre todo una comida rica en grasa y carbohidratos, ¿sí? Entonces, todas estas características es importante tomar en cuenta cuando un paciente ha tenido o está teniendo el infarto. Aquí estamos mostrando entonces una persona que más o menos la sensación clásica con un dolor intenso de pecho que se tiende a inclinar hacia la izquierda, como ustedes pueden ver, por el intenso y opresión en el pecho. ¿Y por qué es en ese lado? Porque ya sabemos entonces que el corazón está ubicado aquí en el mediastino y ligeramente hacia el lado izquierdo. Y cuando va a expulsar la sangre, dice, ¿por qué el hombro, el brazo izquierdo? Pues justamente por el callado de la aorta, ¿verdad? Que va hacia el lado izquierdo. Y justamente el callado de la aorta o la arteria aorta es el que va a propulsar o va a llevar la sangre a todo el organismo. Por lo tanto, ya sabemos por fisiología que el ventrículo izquierdo es el que realiza el mayor trabajo para expulsar la sangre desde la punta de la cabeza a la punta de los pies. Por eso la sensación es entonces por el lado izquierdo. Pero eso no quiere decir que si a alguien le duele la espalda del lado derecho no es infarto. Lo que pasa es que el corazón, cuando está trabajando muy fuerte, puede oprimir algunos nervios y a veces se siente el dolor en toda la espalda. Incluso a veces algunos pacientes han sufrido en la parte baja, ¿no? Obviamente, cuando se trabaja en clínica, eso hay que considerar primero el síntoma que tiene el paciente. La edad es muy importante, muy, muy importante, ¿no? Tiene 40 años, 50, ni hablar. Entonces ya, desde el punto de vista cardiológico, se sospecha que el paciente tiene infarto. Es lo primerito que hay que descartar porque, como hemos mostrado, puede sobrevenir la muerte. Y el principal factor de riesgo, como hemos señalado, es la dislipidemia, la grasa que se va a depositar en el vaso sanguíneo. Miren, estamos mostrando aquí esquematizado y dibujado de color amarillo, que son las placas de grasa, de LDL. Y entonces lo que está sucediendo aquí, miren, es que el diámetro debe ser de esta longitud y miren, cuando hay placas de grasa, miren el diámetro, se disminuye a la mitad, incluso menos. Y esto se va a manifestar más aún en las arterias que tienen que irrigar el propio corazón. Miren acá, imaginen que aquí se ha formado una placa grande que ya no deja circular la sangre. Como dijo temprano una señorita, entonces ya no circula la sangre. ¿Cuál es la función que tiene el glóbulo rojo? Transportar oxígeno. Entonces, no hay flujo de oxígeno para toda esta área. Fíjense cómo digo, ahora sí hay una isquemia. No hay oxígeno y todo este tejido puede morir y entonces eso puede llegar al infarto, al desenlace fatal. Si es más pequeño el lugar de isquemia, probablemente el paciente se vaya a salvar. Hay pacientes que están con un lugar isquémico que ha perdido oxígeno y se ha muerto, se han necrosado y están viviendo algunos meses. Y por eso el cardiólogo le dice, mire, usted no se cuida, en la siguiente, ya le estoy diciendo, ¿no? Y algunos pues, hacen caso, pues esa actividad física, disminuyen el consumo de grasa y carbohidratos, y pueden vivir durante mucho tiempo con esa área necrosada. Pero los que no, va a aumentar, como estamos mostrando aquí en la figura, en color lila, es difícil que un paciente pueda vivir con esa área muy grande necrosada. Acá sigo mostrando, miren, cómo esta grasa que queda pegada para siempre, en cirugía se puede utilizar una especie de mallitas, miren cómo se puede inflar para que pueda empujar y aumentar el área o el espacio de circulación de sangre, ¿no? Esto es lo que se hace en algunos centros de alta cirugía, porque es bien difícil también utilizar ese tipo de procedimientos. Lo que mostramos aquí es simplemente, miren, de las enzimas que se suelen utilizar para evaluar el daño al corazón, ¿no? Como estamos mostrando en el caso, una muy utilizada antiguamente era esta creatinquinasa MB. Como en los primeros días, miren, se eleva, ¿no? Máximo, primero hasta 48 horas, ¿no? Antes de 48 horas alcanza su valor máximo. Porque si un paciente tarda en hacerse la evaluación, de pronto alguien va a decir, mire doctor, hace 5 días me ha dolido fuerte el corazón, entonces nosotros hacemos CKMB, ya 5 días ya está valor normal, ¿no? Por gusto estamos haciendo ese análisis. Tenemos que hacer en las primeras 24 a máximo 36, digamos hasta 48 horas, mucho todavía. Ya está ya bajando. Podríamos encontrar en valor normal. Pero existen otras enzimas, ¿no? Por ejemplo, el que hemos utilizado para el segundo caso del paciente, la lactato deshidrogenasa.
Ese recién se empieza a elevar, miren, el segundo a tercer día y puede permanecer incluso a 11 hasta 14 días. Es muy importante tener en cuenta eso dependiendo de lo que dice el paciente, ¿no? Viene el paciente no le interesa su salud, viene al cuarto, quinto, algunos a la semana dicen, mire, doctor, no me acuerdo, hace 8, 9, 10 días me ha dolido fuerte el pecho. ¿Y usted por qué venía ahora? Porque recién tengo tiempo, tengo que trabajar. Ese es el gran problema también, ¿no? O también esta enzima que se llama hidroxibutirato deshidrogenasa, que alcanza su máximo valor el día 4 a 5. Y también puede permanecer hasta 11, 12, 13 días, ¿no? Entonces, en clínica hay que tratar de usar una enzima que puede elevarse, ¿no? En los primeros momentos. El paciente dice, ayer me ha dolido, ni hablar, seca. Incluso, miren, existen otras, como estaba diciendo, las, por ejemplo, troponina, la 1. Miren, a las 3, 4 horas se eleva y alcanza su máximo valor, miren, a las 20 horas. Y puede permanecer, miren, hasta 9 días. 9 días, ¿no? Entonces, esto es muy importante también tener en cuenta. Aquí tenemos la CKMB, 24 horas, miren, a las 72 ya está en sus valores normales. La mioglobina, igual, miren, se eleva a las 2, 3 horas, alcanza su máximo valor a las 12 horas, pero ya, bueno, al día y medio ya no sirve. Tendríamos que hacer ese momento, ¿no? Esta que es más difícil, la troponina de T, bueno, 20 horas el primer día y puede pasar hasta los 14 días, ¿no? Es bien difícil conseguir esto. Y la LDH que estamos señalando, que alcanza su máximo valor, miren, entre la hora 30 a 40, estamos hablando del primer y segundo día, y puede permanecer hasta 12 días. Entonces hay que tratar de elegir una de las enzimas, las que contamos en nuestros laboratorios de Arequipa, al menos son troponina 1, la CKMB y quizás algún laboratorio de la mioglobina. Pero lo que es común ahora es la troponina 1. Por eso se utiliza como elección en primer puesto la troponina. Cualquier paciente que sospeche por los signos y síntomas que tiene infarto, el cardiólogo le va a pedir siquiera, miren, siquiera la troponina 1. Si ve que el paciente no tiene dinero, porque el CIS no cuenta, miren, con estos análisis, le va a pedir una CK o el creatin fosfoquinasa MB. Pero es difícil, ¿ya? Esta es la que se elige de manera preferencial, la troponina 1. Y es la misma gráfica, solo que ahora con picos de elevación en los días, lo mismo de lo anterior. Y pasamos a nuestras interrogantes otra vez, ¿ya? A ver cómo han respondido. Dice, número 1, ¿cuáles son los números S de la creatinquinasa o creatinfosfoquinasa y lactato deshidrogenasa, ¿no? Ya saben ustedes que ese significa el enzyme commission que da dado un número a cada enzima, no sé si lo han hecho en teoría, si no, no hay problema, lo descartamos. A ver, ¿alguien ha averiguado? Yo, profesor. Apellido. Hacer Tapia Díaz. A ver, déjeme, estamos, ya estamos con el mismo grupo, listo, no hay problema, ya. Tapia De, Díaz, muy bien, de, dígame. de la creatina quinasa es 2.7.3.2 y de la lactato deshidrogenasa es 1.1.1.27. Ya, ¿qué significa el primer número? Nada más, solo el primer número quiero saber, el resto no me interesa. Ah, este, Otra persona puede hacerlo, a ver. la transferasa. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué es una transferasa número 2? Ya. Y el otro. Seguimos con Tapia Díaz. Ya. Otra persona, a ver, para la LDH, lactato deshidrogenasa, El ¿qué primer sería? número es la clase de la enzima. El primer dígito, ¿qué sería? La clase de la enzima. Ya, ¿qué clase sería el 1? Es oxirreductora. Ya, óxido reductasa, ¿ya? Ya, ¿quién ha dicho eso? ¿Tapia? Hierba. A ver, voy a regresar ya. De acá voy a ver un ratito. Quiero ver quién es yo. Ah, ya, Xiomara. Ya, Xiomarita, ya. Vamos a Xiomara. Hierba, muy bien, hierba, acá está, ya. Vamos a anotar, ya. Claro que sí.
Entonces, miren, tenemos que tomar en cuenta eso. Nada más, la clase o tipo, no son solamente 6 clases, ¿verdad? Primera clase, oxidorreductasa. Segunda clase, transferasas. Tercera, María Fernández, clase 3, ¿qué sería? Hidrolasa, ¿sí? Clase 4, número 4, siempre isomerasa, ¿sí? ¿Fue bien o no? A ver, otra vez. Número 1, oxidorreductasa. Número 2, transferasa. Número 3, hidrolasa. Número 4, Liasas. Ah, liasa. Claro que sí. Número 5, Profe, isomerasa. Y número 6, ligasa. ligas. Ligación unión. Ya, Aramis. Aramis, ¿está por ahí, por favor? Aramis, a ver, abra su camarita. Ah, no, creo que Aramis está con chat nomás, ¿no? A ver, ¿dónde está Rosa Beatriz? Ya, Aramis. Creo la vez pasada sí tenía cámara, pero se le ha perdido, parece. Aramis, muy bien. 273, ya. Velázquez Rivera. Y a ver, para Rosa, ya. Muy bien. Entonces, así tenemos nuestra primera pregunta. ¿Qué es una enzima marcadora? Indique el nombre de 5 de ellas. No considera ninguna de las nombradas en este texto, sean el órgano o tejido que la produce. A ver, ¿quién nos responde eso? Yo, profesor. A ver, ¿quién ha hecho? Es Rosalinda, ¿no? A ver, Rosalinda. Profesor, las enzimas marcadoras son enzimas que nos permiten diagnosticar daño en algún tejido u órgano en particular. A través de esta medida se dice que de su actividad en la sangre. Ya. A Un ver, ejemplo sería la amilasa, que se encuentra en el páncreas, la fosfatasa ácida en la próstata, la pepsina en el estómago. ya. ¿Podría aumentar, profesor? Sí, sí, está bien. Sí, podría aumentar. Lucero Sales. ¿Quién más? Yo, profesor Lucero. Ay, yo. Ah, ya, Lucero. A ver, Lucero. Bueno, para responder, bueno, ¿qué es una enzima marcadora? Bueno, como dice Rosalinda, bueno, son enzimas características de ciertos órganos y tejidos, y además que nos ayudan a identificar qué dañan pues a los órganos. Dentro de los ejemplos sería la aldolasa, que su fuente principal es el músculo esquelético del corazón, la amilasa, que son glándulas salivares, y el páncreas, la lipasa, donde también se trabaja el páncreas, el pseudocolinesterazal, que es el hígado, el glutamina transpeptidasa, que también se trabaja en el hígado, y la fosfatasa ácida, que es la próstata y los eritrocitos. Muy bien. Ahí tenemos entonces. Aquí tenemos varias de las que hemos sacado de mi libro. Bueno, aquí tenemos un montón. Entonces, incluso la lista es más grande. Esto como enzimas, ¿no? Porque si ampliamos a proteínas, la lista creo que llega a 80, ¿no? Pero estamos hablando solo de enzimas. A ver, la siguiente es, ¿para qué se le administra a la paciente, caso 1, morfina y nitroglicerina sublingual? Profesor, ¿puedo participar yo? Profesor, A ver, ratito, claro. darle, Profesor, ¿no? Se preocupe, Sí. señoritas, pueden participar todos, yo no digo nada si está bien o está mal, después hago la aclaración, ¿ya? Pero vamos a empezar con Darlene. A ver, Darlene. Ya, profesor. Bien, la nitroglicerina es un vasodilatador que abre los vasos sanguíneos que rodean al corazón. También se utiliza para mejorar el flujo de la sangre y para calmar el dolor que presentaba el paciente, el dolor en el pecho. Además, la morfina también es un vasodilatador sanguíneo, pero este baja la presión y deprime el corazón. A ver, María Fernanda. No, yo encontré lo mismo, que la morfina calma el dolor y la nitroglicerina específicamente dolores de cardíacos. ¿puedo aumentar, profesora, eso? Quispe Suáñez, ¿no? Sí, doctor. Ya. A ver, pero, a ver, ahí Yo, está profesor. Sigües López. Sí, profe. ¿Dónde está Sigües? Ya. A ver, Sigües, su respuesta.
Ya, sí, yo también he encontrado lo mismo, de que la morfina se usa para ayudar a lo que es el transporte de la sangre. También ayuda en lo que es el asma cardíaco, donde habitualmente existe la polipepsia. Ya. Otra respuesta. ¿Quién más quería hablar? Yo, profesor Profesor, Lucero Salas. A ver, Lucero. Ya, bueno, para decir que se administra, bueno, ¿por qué se administró la morfina y la nitroglicerina sublingual al paciente? Para poder calmar los dolores en el pecho y el hombro, ¿no? Dado de que tuvo anteriormente un infarto al miocardio. La morfina, pues, es un analgésico que se combina con los receptores opiáceos del cerebro, y este va a bloquear la transmisión de estímulos dolorosos. Esto solo dura 4 horas. Y en la nitroglicerina, como ya lo dijeron, es un vasodilatador, bueno, que abre estos vasos sanguíneos para mejorar el flujo de la sangre. Y así se usa para tratar síntomas de angina, como pues el dolor de pecho. ¿Y qué sucede cuando no fluye la suficiente sangre al corazón? Ya. ¿Alguien más? Ah, Profesor, aclarar algo, doctor. La morfina en sí es un medicamento, un analgésico opiáceo. Ya. Xiomara. ya, es que como es un infarto de miocardio, lo que causa es que hay una muerte celular en una zona específica del corazón y como es una muerte celular, esto mayormente se da por la obstrucción que hay en los vasos coronarios que irrigan al corazón, por lo cual la morfina y el nitroglicerina sublingual van a ayudar a esa, como dijeron ya todas mis compañeras, a la circulación de la sangre, por así decírselo, ya que son como dilatadores, ya que actúan cuando hay una estrechez de los vasos sanguíneos. Ya. Vamos a dejar hablar a Heli Rocío, que hace rato usted quiere participar. A ver, Heli. Heli Rocío Vizcarra Sisinardo. ¿Está presente o no? ¿Nos escucha, Heli? Heli Rocío. Heli. Heli ha apagado su audio, creo. Rosalinda, yo creo. Profesor, acotando lo que mis compañeras dijeron, en lo de nitroglicerina sublingual, también encontré que se medican en personas que padecen enfermedades de las arterias coronarias. Y en lo de la morfina encontré lo mismo, que es una clase de medicamentos llamados analgésicos, que son narcóticos. Claro que sí. Miren, los dos son tanto analgésicos como vasodilatadores. Pero uno dice, ¿por qué no le han dado uno solo, no? ¿Por qué le dan los dos? Claro, lo que pasa es que los dos se complementan y se potencian. Cuando ustedes hagan farmacología, van a encontrar medicamentos a veces que se aplican. Usted dice, pero ¿por qué le han dado dos antibióticos? ¿Por qué viene ahora, por ejemplo, la amoxicilina? Antes venía la amoxicilina solita, así, como amoxicilina. Ahora viene con clavulánico. ¿Estamos bien? Entonces ya no es de la amoxicilina solita de primera generación. Cuando viene de clavulánico, segunda. Hay incluso ahora de tercera o cuarta generación, donde se ha aumentado la dosis, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, estos medicamentos se utilizan así para potenciar el uno al otro, ¿ya? Para incrementar su efecto, porque el paciente, tenemos que saberlo, el paciente tiene un infarto, y si le doy solo morfina para el dolor y todo, de repente se me puede ir. Entonces le vamos a dar un potenciador, dice, ¿no? Entonces, con la nitroglicerina. Entonces, la nitroglicerina es un poderoso vasodilatador y se va a potenciar con la morfina, que también es un vasodilatador. O sea, juntando los dos, solito los dos, ya, nitroglicerina, 10 como vasodilatador, y la morfina como 5, pero los dos juntos, sumando sería 10 más 5, 15, no, pero sumando como que se multiplica, sería 50, ¿estamos bien? Porque se van a potenciar los dos. Igual, entonces como analgésico, la morfina 10, la nitroglicerina 2, pero potenciando sería 20. Entonces, resumen, la morfina con la nitroglicerina son tanto analgésicos como vasodilatadores. Pero ¿quién es más vasodilatador? La nitroglicerina. La morfina y la nitroglicerina son analgésicos, pero ¿quién es más analgésico? La morfina, ¿sí?
Entonces, buen vasodilatador, nitroglicerina. Buen analgésico, la morfina. Pero juntando los dos, se van a potenciar tanto como vasodilatador como analgésico. Entonces, por eso estos medicamentos ahora han cambiado. Por eso ustedes decían de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta generación, donde se está imponiendo la combinación, incluso a veces de un analgésico con un antiinflamatorio. Ustedes mismas de repente deben conocer algunos medicamentos que utilizan. Yo no sé cómo se irá con su reglita. En su reglita algunas pacientes sienten mucho dolor. ¿Y qué utilizan? Todos los llamamos dolo, ¿verdad? Todos los dolo. Ahí están dolo Coralán, dolo Liviolex, dolo Flash y todos los dolos. ¿Qué cosa tiene los dolos? Tienen paracetamol y diclofenaco, ¿verdad? Entonces dicen, pero ¿por qué han combinado? Es justamente, ya mejoran, se potencian entre ellos como analgésicos, paracetamol y el diclofenaco como antiinflamatorio. Porque el proceso que ustedes pasan en la denominada menorrea, o sea, la reglita, o que vulgarmente hablando, es justamente en algunos casos mucho dolor. Y ese dolor viene de un proceso inflamatorio que ocurre en el endometrio, cuando va a crecer. Y se rompen los vasitos y por eso sangran, ¿no es cierto? Y eso hace entonces que haya mucho dolor a veces y un proceso inflamatorio. Entonces se toman ese medicamento y baja el dolor, pero no hay que abusar. Hay que tratar de trabajar siempre con el cerebro, porque a veces, no, igual me duele, se toman 2, 3 pastillas, no, tampoco. Y otros ya están incluso utilizando, algunas damas, los ketorolacos, no, hay que tratar de siempre convivir un poquito con el dolor, ¿ya? Porque si no, nos van a ganar y vamos a tomar muchos analgésicos. Peligroso estar tomando tanto analgésico, porque otros, como el paracetamol, por ejemplo, van a aumentar la fragilidad capilar. Cuidado entonces con esas cosas, ¿ya? Entonces, miren, esos medicamentos se van a potenciar, por eso se combinan ahora. Hay que utilizar de momento, nada más, por un tiempo corto, ¿no? 3, 4, 5, 6 días. En el caso del coronavirus, por eso, ¿no? Paracetamol, máximo 7 días. No puede estar todo el mes. Nadie puede estar con el coronavirus 3 meses, con paracetamol, con todo, imagínense, nos va a dar un shock hepático, ¿no? Pues ustedes ven ese tiempo nada más, ¿listo? Muy bien. Pasemos a la siguiente. ¿En qué se diferencia una isoenzima de otra en cuanto a su estructura y propiedades físicas y actividad? A ver, hay un poquito de bioquímica neta. ¿Quién puede responder esa? Profe, ¿podría participar? Ya, muy bien, Carlita. Ya, las isoenzimas son variantes de la misma enzima, pero según lo que son idénticas en cuanto a sus propiedades bioquímicas, pero también, por ejemplo, los sustratos y la cinética enzimática pueden ser diferenciados por ensayos bioquímicos. Y en Ya. cuanto también, en partículas, las sustituciones de aminoácidos cambian la carga eléctrica de la enzima, por ejemplo, la sustitución del ácido aspartico con ácido glutámico, y son fáciles de identificar por electroforesis en gel, y también constituye la base del uso de isoenzimas como marcadores moleculares. Bien, ¿alguna otra respuesta? Claro, como dijo Carla Jazmín o Yasmín, efectivamente, ¿no? Las isoenzimas difieren un poquito en su estructura. O sea, no van a cambiar su función. Entonces, si una enzima tiene que tener una función de convertir a un sustrato en un producto, eso no va a cambiar, pero puede ser diferente en cuanto a estructura. Y lo más importante que ha dicho Carla Yasmín es de que cuando se puede y se quiere analizar estas enzimas, como tienen diferente estructura, van a tener diferente movilidad electroforética cuando se va a hacer su análisis, ¿no es cierto? Eso es entonces. Y también, miren, la otra es que pueden tener diferente termolabilidad, es decir, algunas son más lábiles a altas temperaturas, algunos son menos lábiles, etcétera, etcétera, ¿listo? Pero lo más importante que hay que recordar primero entonces es su función. Función, la misma función. Y estructura, diferente estructura, por lo tanto, diferente movilidad electroforética por diferente punto isoeléctrico. Obviamente también lo más importante, ¿no? También lo que estamos viendo acá, diferente ubicación. Por ejemplo, la que estamos tratando, isoenzima CKMB, creatina quinasa MB, ¿dónde está? En el corazón, ¿sí? La isoenzima CKMM, ¿dónde está?
en el músculo esquelético, ¿verdad? Y la isoenzima CKBB, ¿dónde está? ¿No? CKBB, ¿no? Así vamos a ponerlo en el chat, voy a poner ahí así, CKBB. ¿Dónde está esa isoenzima? A ver, lo revisan en internet, inmediatamente nos sale en el brain, ahí vamos a poner así, ¿ya? ¿Qué es eso en castellano? ¿Alguien sabe qué cosa es En brain? el cerebro. En el cerebro. Muy bien, los que saben inglés al toque, ¿no? O en el internet ponen el Google Traductor y ya sale cerebro, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, tienen diferente ubicación, ¿ya? Diferente ubicación, diferente estructura, diferente proceso eléctrico y de similitud la misma función. 5 dice, ¿por qué se dice que un método enzimático en el laboratorio clínico es mejor que un método químico? ¿Puedo hablar yo, doctor? A ver, ¿quién? Quizás soy María yo, quizás soy Fernanda yo. Ángela. A ver, Ángela. Ya, es que a diferencia de los demás métodos, el enzimático sí te permite determinar la presencia de otra proteína, o sea, sí, la presencia de otra proteína en presencia de otra más, porque los otros métodos, normalmente la que está en mayor concentración, o sea, la que más sale a relucir son las que se ven en la muestra, pero en el método enzimático, a diferencia de todos los demás, sí podemos observar una proteína en presencia de otras. Ya, a ver, otra respuesta. ¿Quién más? Yo también. Creo que el cuerpo en sí, como método enzimático clínico en un laboratorio clínico, vemos, como dijo mi compañera, la participación de varias proteínas, en este caso la participación de varias enzimas. En el cambio, en un método químico, siento que es más específico en cuanto a una y no se mira cómo se relacionan con las demás. Ya. A ver, vamos a dejar participar a Heli, ¿ya? Heli, ¿está ahí? A ver, denos una señal que está presente. Veo su carita, todo, parece que ha dejado grabado hasta su carita y lo ha puesto congelado ahí, creo. Heli Rocío Vizcarra Sisina. ¿Está? ¿Heli? Eli. Señorita Eli, buenos días. Eli, a ver, vamos a ver. Eli, ha apagado su micrófono. Eli. Diga presente, le estoy poniendo en el chat porque nada, se le ha apagado, creo. Ya ves, no se le escucha nada. A ver, todos están viendo lo que he escrito en el chat. Sí, profesor, está diciendo que no se puede activar su micro. Ah, parece, ¿no? Sí, eso ha dicho por el chat. A ver, ¿dónde está? Sí, Heli. Ya, pero no se puede mi micro, Heli, pero escribe en el chat su respuesta. Pero sí puede escucharme, ¿no? Heli, ¿me escucha? A ver, ponga en el chat si me escucha. Ya, pero ponga su respuesta, a ver. Ponga su Dice respuesta. que, Pregunta, profe, dice dice. que sí. Ya. A ver, Heli, ponga, ¿cuál es su respuesta para esa pregunta? ¿En qué se diferencia un método enzimático con un método químico? A ver, escribe en el chat, ¿ya? Mientras alguien puede estar respondiendo de forma oral por micrófono. A ver, ¿alguien más? Heli, tiene que poner su respuestita, ¿ya? En el chat. Mientras otra persona está hablando. A ver, ¿alguna otra persona que quiera compartirnos la respuesta? No hay más. Miren, esto es evolución. La medicina, la enfermería, como ustedes saben, ha ido avanzando, ha ido evolucionando, ha ido mejorando. Miren, en la antigüedad, hace muchísimo, o sea, estamos hablando de 40, 50 años, en mis épocas de estudiante, miren, todavía encontrábamos nosotros métodos químicos. ¿Qué quiere decir eso? Para hacer el análisis de glucosa, se utilizaba la prueba de Benedict. Miren, y teníamos que hacer combinaciones con tubitos, pero ¿cuál era el problema de esos métodos químicos? Que a veces
podían dar y reaccionar con otros carbohidratos que están en sangre, ¿no? De pronto está fructosa, galactosa, porque se basan aprovechando el poder reductor, y justo tiene poder reductor la galactosa, la fructosa y la propia glucosa. Por lo tanto, entonces, haciendo el análisis de eso de un paciente, podría ser más elevado sus niveles de glucosa, y yo solo quería determinar glucosa, ¿sí? Y así podemos señalar, ¿no? Que va a haber lo que se llaman falsos positivos. O sea, va a reaccionar con muchos otros compuestos y nos va a salir un valor diferente al valor real. Pero así se ha trabajado en medicina durante muchos años. Más antes, si hablamos, pues no había ni análisis, ¿no? Hace 100 años, ¿no? No había nada, ¿no? El médico trabajaba solamente en base a lo que es signos y síntomas. Como dicen ahora, pues eran como brujos, ¿no? ¿No? A la adivinanza. Después aparecieron los análisis químicos, que ustedes saben, hay versiones por imágenes, uy, hay un montón de análisis ahora. Y en el tiempo aparecieron los métodos enzimáticos. ¿Por qué es mejor el método enzimático? Porque las enzimas, ustedes saben, son específicas, ¿sí? Ponemos una enzima que solo reaccione con glucosa, solo va a reaccionar con glucosa, nunca lo hará con fructosa ni galactosa. Por eso el método enzimático es más preciso, porque la enzima es específica. En cambio, el método químico puede reaccionar con otros compuestos químicos, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que tratar de evitar en estos tiempos son los falsos positivos. Que si mi paciente tiene 100 de glucosa, salga 100. Pero si yo utilizo un método químico, me va a salir 200. Entonces diré, lo más probable que vaya a decir es que mi paciente es diabético, y eso es mentira, ¿verdad? Entonces ya no se debe utilizar, y nadie creo que utilice en estas épocas ningún método químico. Tiene que ser métodos enzimáticos mínimos. Incluso, miren, incluso ahora que se ha detenido un poquito, ya no se están utilizando ni métodos enzimáticos, se están utilizando electrodos. Y ustedes, miren, cuando entren a la clínica, van a ir comprando sus aparatitos. Ustedes saben que existen los glucómetros, ¿verdad? ¿Alguien tiene idea de los glucómetros? ¿Sí? ¿Han visto? Un paciente diabético que tiene su glucómetro para medir glucosa. Los primeros que salieron eran así, con método enzimático combinado, toda una reacción, y salía la glucosa y estaban muy alterados. Y ahora son con electrodos. Ya no utilizan compuestos químicos, ¿no? En algunos casos, miren, para medir la hemoglobina, es un sensor que solamente se pone en el vaso sanguíneo y mide la transparencia de la sangre para saber cuánto hay de hemoglobina. Imagínense, ¿no? Sensores, electrodos. Ahora tenemos no solamente glucómetros, tenemos, no sé cómo le podríamos denominar, pero a todos le dicen glucómetro. Ahora miren, también ácido úrico, colesterol. Ya hay para medir hemoglobina, también, como estamos diciendo. Pronto va a haber para hormonas, para metales. Todo va a ser en aparatitos chiquitos que miden, que son más chiquitos que su calculadora. De verdad, lo van a ver. Ustedes dicen, a ver, un pinchazo chiquitito en la piel, una microgota de sangre, y le van a salir los niveles de glucosa, de ácido úrico, de colesterol, de triglicéridos. Miren cómo ha ido cambiando los métodos de análisis. Y tienen que ser realmente lo más precisos posibles, porque si nos va a engañar también, pues un valor, de repente el paciente va a estar en valor normal y va a salir un valor muy alto, ¿no? Se han ido mejorando, cada vez se va mejorando ahora los análisis. ¿Listo? Entonces, miren, hemos pasado de no tener métodos a métodos químicos, luego métodos enzimáticos, ahora métodos electrónicos, ¿sí? No saben lo que se viene, ¿eh? Para el coronavirus, no saben lo que se viene. Pues tienen que ir leyendo, ¿no? La gente habla, ¿no? Nos van a poner un chip en la mano para producir anticuerpos frente al coronavirus. Otro es un sensor que nos va a detectar a 10 metros si por ahí está el coronavirus. Entonces, ustedes van a tener un sensor en la mano y están dando, uy, aquí hay alguien que está con coronavirus, y tiene que ir alejándose. Miren todo lo que está ocurriendo ahora. Imagínense a lo que hemos llegado. Ustedes van a vivir eso, ¿no? Esto de acá de 10, 20, 30 años. Estarán ya llegando a los 50 años y estarán con todo ese tipo de cosas, cómo ha cambiado lo que estamos enseñando ahora. El electrodo, el doctor aquí nos habla de electrodo, nos ha mostrado, miren, acá está, miren ahora lo que hay, este aparato mide todo, como los monitores que tenemos en la unidad de cuidados intensivos. Pero ese monitor es grande, ¿no? Es como un televisor de 14, 15 pulgadas, ¿verdad? De repente va a ser un aparatito chiquitito, así como un reloj, lo van a tener en la mano.
Y ahí van a tener todo, apretan, a ver, glucosa, uy, estoy bien. Coronavirus, miren, acá está, tengo que escaparme. ¿Sí? ¿Estamos bien? Imagínense, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo ahora, así como yo, a ustedes llegué hace poco, no hace mucho, estaba tan jovencito. Miren, estaba con los métodos químicos y enzimáticos. Ahora miren con qué estamos. ¿Estamos bien? Entonces, eso hay que considerar, ¿ya? Entonces, precisión, exactitud. O sea, vamos a ver qué va a aparecer. Tenemos que estar al tanto de todo esto. Muy bien. A ver, creo que nos toca la última. ¿En qué se basa la administración intravenosa de estreptoquinasa y de la serin proteasa activador tisular de plasminógeno, TPA, en el tratamiento de infarto al miocardio? A ver, ¿quién quiere responder? Profesor, yo. ¿Puedo, ¿Qué está profesor? soñando? A ver, ¿Qué está soñando, doctor? Ya. La estreptoquinasa es una enzima extracelular que se produce por el estreptococo beta hemofílico y sus propiedades son que este disuelve coágulos sanguíneos debido a la conversión de plasminógenos en plasmina, que son estos quienes se encargan de degradar los componentes de los coágulos sanguíneos. De la serina proteasa, también es otra enzima o sea, que al igual que la estreptoquinasa, nos ayuda con esto, con los problemas cardíacos, sobre todo en el miocardio, ¿no? De esto no sé mucho más. Encontré información de la estreptoquinasa. muy bien, otra respuesta. Profesor, igual. Sara Estefana Lucero. A ver, Lucerito, luego Carla, ¿ya? A ver, Lucero. Ya. ¿Se escucha, profesor? Sí, sí, sí. Listo, no hay problema ya. Bueno, con respecto a lo que dijo también mi compañera es correcto, pero aumentarle también que la TPA es un segregado que por el endotelio vascular, después de sufrir una lesión en su función, activa el plasminógeno y lo transforma en plasmina. Y eso ayuda al tratamiento de infarto agudo del miocardio. Este es una proteína proteolítica que implica en la disolución de los coágulos de la sangre y además que es empleado en medicina para los tratamientos de ictus cerebral en el infarto del miocardio que es provocado por un coágulo de sangre, que sería la TEP, que sería tromboembolismo pulmonar. Ya, Carla Yasmín. Ya, la estreptoquinasa degrada los coágulos no deseados, que estos coágulos sanguíneos se convierten en lo que es la fibrina y también ayuda a la plasmina que se produce con sangre con el fin de degradar los principales componentes de los coágulos sanguíneos. Y el activador tisular del plasminógeno es una enzima que cataliza la conversión de plasminógeno a plasmina, que es la enzima principal para la disolución de coágulos de sangre. Y es empleado también en lo que es el infarto de miocardio y el ictus, que es la isquemia cerebral. Otra respuesta. Vamos a revisar el chat para ver lo de Aramis y Rosa Beatriz. A ver. Aramis. Ya. Heli. Va a hablar Heli. La última intervención le vamos a dar a Heli entonces. A ver, el micrófono, nada, no escribe ni habla. No hay más. ¿Algún comentario más? A ver, vamos a ver, creo que era la última. Profesor, tengo una duda. A ver. Cuando estaba buscando información acerca de el infarto y todo eso, me apareció el término reinfarto. ¿Qué? ¿Reinfarto? Ujú. Ah, claro, no, es, en realidad, miren, todo paciente que tiene un infarto, si es que ha vivido, debe serle moderado, o de repente probablemente severo, pero a veces tiene un desenlace fatal, pues ya murió, ya no hay nada que hacer. Lo que pasa es de que el paciente, por ejemplo, en el primer caso, ha hecho trombosis. Entonces, hay pacientes por razones genéticas, alimentación, etcétera, etcétera, pueden formar trombos en los vasos. Entonces, si ha hecho un infarto por formación de trombos, la posibilidad de que haga otro
es igual. Por eso en su tratamiento, cuando se le daba a este paciente, se le da también estreptoquinasa y el TPA, el activador predominante celular, para degradar coágulos. Los dos entonces son degradadores de coágulos. Entonces, dentro del tratamiento, estos pacientes tienen que tener esta medicación. En realidad, para degradar coágulos hay muchos otros, ¿no? Como la warfarina, por ejemplo, de 5 miligramos, que se le da a estos pacientes durante 2, 3 meses. Y luego tiene que retornar otra vez a la consulta médica con el cardiólogo para otra vez hacer su evaluación para ver cómo va eso. Por caso contrario, como dice usted ha revisado, le va a dar un reinfarto. Otra vez otro infarto si forma más coágulos. Por eso estos pacientes siempre tienen que estar en constante seguimiento. Pues se le dan las citas, ¿no? De acá de 15 días, de acá de un mes, si está mejorando, de acá de 3 meses, de acá de 6 meses. Incluso a veces ya está usted bien, pero igual de acá a 6 meses tiene usted que venir a la consulta para ver, para hacer su chequeo, ¿ya? Y a veces el paciente, no pasa nada, estoy bien. 6 meses, un día, ya, un infarto, adiós mundo cruel, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta, porque si no, pacientes se descuidan y termina eso con desenlace fatal.